Hola, soy la morfóloga Edi Martínez Martínez. En esta ocasión vamos a hablar con respecto al lóbulo frontal. Los hemisferios cerebrales están constituidos por 5 lóbulos, siendo esto el más anterior, el lóbulo frontal, el superior, el lóbulo parietal, el posterior, el lóbulo occipital, y el anteroinferior corresponde al lóbulo temporal. Como observamos en esta imagen, apreciamos a 4 lóbulos de los 5 lóbulos. Para observar el quinto lóbulo, debemos retraer el surco lateral de Silvio y observaremos al quinto lóbulo denominado la ínsula. Posteriormente, como podemos ver, el lóbulo frontal es el lóbulo más anterior de los hemisferios cerebrales. Lo podemos delimitar aquí. Toda esta superficie corresponde al lóbulo frontal. Este lóbulo se va a localizar, o sus límites generales corresponden por detrás del hueso frontal, por delante del surco central de Rolando. Aquí vemos el surco central de Rolando, y se localiza en la porción antero superior del surco lateral de Silvio. Aquí vemos el surco lateral de Silvio y aquí vemos el surco central de Rolando. Estos surcos médicos delimitan al lóbulo frontal de sus lóbulos adyacentes. ¿Qué significa esto? El surco central de Rolando separa al lóbulo frontal del lóbulo parietal. El surco lateral de Silvio va a separar al lóbulo frontal del lóbulo temporal. Posteriormente vamos a observar que este lóbulo va a estar alojado, tanto su polo como la porción orbitaria que corresponde a su cara inferior, en el piso anterior de la base del cráneo. Dicho piso está correspondido por la porción horizontal del hueso frontal, que podemos apreciar en esta imagen sus eminencias mamilares y sobre todo lo que viene siendo sus huellas dactilares, y una parte corresponde al ala menor del esfenoides. La porción anterosuperior de este lóbulo frontal va a estar cubierto por la porción vertical del hueso frontal. Entonces, el lóbulo frontal está protegido prácticamente por su hueso que recibe el mismo nombre, el hueso frontal. ¿Qué vamos a estudiar en este lóbulo? Anatómicamente se le estudian 3 caras. La cara lateral, que es la que observamos, también llamada cara externa, la cara medial y su cara inferior. Vamos a ver ahora su cara lateral. Esta cara lateral, como podemos ver, tiene forma de una pirámide triangular. Su vértice correspondería al polo frontal y su base corresponde al surco central de Rolando. Tiene límites específicos este lóbulo. ¿Cuáles son? Esos límites serían el límite anterior, el polo frontal; el límite posterior, el surco central de Rolando; el límite superior correspondería al borde superior de los hemisferios cerebrales, y su límite inferior corresponde al surco lateral de Silvio. Otra característica que tenemos en esta cara lateral es que presenta 4 circunvoluciones. Esas circunvoluciones, como podemos ver aquí, vemos a la circunvolución frontal ascendente. Dicha circunvolución médico tiene una extremidad inferior y tiene una extremidad superior. Otra circunvolución que vamos a encontrar aquí, cerca del borde superior de los hemisferios cerebrales, corresponde a la circunvolución frontal superior. Posteriormente tenemos debajo de esta la circunvolución frontal media. Te debo de mencionar que esa circunvolución ocupa la mayoría de la cara lateral, y después vamos a tener por debajo de esta circunvolución la circunvolución frontal inferior. Un dato importante, médicos, es que la circunvolución frontal superior la vamos a observar en las 3 caras, tanto en la cara lateral, en la cara medial, que no vemos aquí,
y en la cara inferior. En cambio, la circunvolución frontal media y la circunvolución frontal inferior solamente se aprecia en dos caras, en la lateral y en la inferior. Posteriormente, estas circunvoluciones están separadas por surcos. Dichos surcos van a poder delimitar pliegues. ¿Qué es un pliegue? Un pliegue, como estamos viendo aquí, voy a quitar esta imagen, un pliegue no es otra cosa que el paso de transición que tiene una circunvolución cuando se continúa con otra. Un ejemplo de esto sería el pliegue curvo denominado pie, que va a estar formada cuando la extremidad inferior de la circunvolución frontal ascendente se continúa con el extremo posterior de la circunvolución frontal inferior. Otro pliegue que vamos a encontrar va a ser justo aquí, en esto, que correspondería a la bifurcación del surco lateral del cilio. Podemos ver aquí la rama ascendente y la rama horizontal, o descendente en algunos libros. Por lo tanto, tenemos aquí al pliegue curvo denominado cabo. ¿Por qué es necesario aprendernos estos pliegues? Tienen sobre todo la localización de ciertas áreas específicas de las áreas de Broca. Otra característica es una vista superior del lóbulo frontal. ¿Cómo es esto? Se preguntarán, ¿cómo está esta imagen? Miren, estamos viendo la vista lateral, la cara lateral, mejor dicho. Ahora vamos a tomarle una fotografía en la parte superior y entonces obtenemos esta imagen donde podemos observar prácticamente los 4 surcos del lóbulo frontal. Uno corresponde al surco frontal superior. Es un surco que tiene una dirección posterior, anterior o postero-anterior, que prácticamente va a partir del surco precentral, porque acá atrás está el surco central. Tenemos aquí al surco frontal superior, que delimita a la circunvolución frontal superior de la circunvolución frontal media. Otro surco que vamos a tener es el surco frontal inferior. Miren, permítanme, aquí lo tenemos, surco precentral, y vemos cómo va totalmente en dirección antero-posterior. ¿Qué otro surco vamos a encontrar aquí? Al surco precentral. Este surco precentral separa la circunvolución frontal ascendente del extremo posterior de la circunvolución frontal superior, media e inferior. Y posteriormente vamos a tener un surco, llamado surco central de Rolando, que está separando la circunvolución frontal ascendente de la circunvolución parietal ascendente. Esta parietal ascendente pertenece al homúnculo sensitivo y esta circunvolución frontal ascendente al homúnculo motor. Otra cara que vamos a observar del lóbulo frontal es su cara medial. Podemos ubicarnos aquí. Este es el polo frontal, este es el polo temporal y este es el polo occipital. Entonces tenemos a una circunvolución muy importante que se llama circunvolución frontal interna. Una pregunta de examen es: ¿quién origina la circunvolución frontal interna? Como ya les había mencionado médicos, esta se origina de la misma circunvolución frontal superior, pero no vista por la cara lateral, sino vista por la cara medial. Entonces, esta circunvolución frontal interna tiene su origen en el polo frontal. Vemos cómo va ascendiendo, se va plegando y a su vez va a terminar a la altura del surco precentral, que lo va a separar del lóbulo paracentral. Tenemos un surco muy importante que se llama surco subfrontal o calloso marginal. Como podemos ver el desplazamiento de esta flecha, el surco subfrontal va separando a esta circunvolución frontal interna de la siguiente circunvolución, que se denomina circunvolución del cuerpo calloso en la parte anterior y en la parte posterior circunvolución del cíngulo. Dicha circunvolución del cíngulo se continúa en la parte posterior, tercera circunvolución temporo
occipital, que pertenece al sistema límbico. Otra característica muy importante, como ya le había mencionado, es el surco precentral, que lo observamos tanto en la cara lateral como en la cara medial, divorciándome o separándome la circunvolución frontal interna del lóbulo paracentral. Este lóbulo paracentral está formado a su vez por dos estructuras. Esto que estamos observando es el extremo proximal de la circunvolución frontal ascendente, y este es el extremo proximal de la circunvolución parietal ascendente. Ambas circunvoluciones están unidas por un pliegue, que este pliegue es la transición entre las dos circunvoluciones y se denomina pliegue frontoparietal. Posteriormente vamos a tener a la circunvolución del cíngulo, que ya les había mencionado, y en la parte posterior, como ustedes saben bien, el surco subfrontal o calloso marginal separó, o separa mejor dicho, al lóbulo paracentral del lóbulo cuadrilátero. Este es el lóbulo cuadrilátero. Ese corresponde no al lóbulo frontal, sino al lóbulo parietal por su cara medial. Posteriormente, aprovechando la imagen, podemos ver a la cisura, o también llamado surco parieto-occipital, que separa al lóbulo cuadrilátero de la cuña. Miren qué hermosa cuña aquí. Tenemos la cuña que está separada a su vez de las circunvoluciones temporo-occipitales por una cisura muy importante que se llama cisura calcarina. Como vemos aquí, está la cisura calcarina y en la parte superior la cisura parieto-occipital. Las estructuras que vemos más a la profundidad corresponden al diencéfalo. Vemos al tálamo, al hipotálamo y al fornis. Posteriormente estamos viendo la gran comisura que tiene nuestro encéfalo, que corresponde al cuerpo calloso, pico o rostrum. Vemos aquí su rodilla, vemos el cuerpo calloso, el esplenio o rodete en su parte posterior. Con respecto a la cara inferior, en ella vamos a estudiar sobre todo 3 circunvoluciones y 2 surcos importantes. Debido a la relación que tiene con la porción horizontal del hueso frontal, se denomina circunvolución órbito-frontal. Dicha circunvolución pues tiene forma de una pirámide triangular con vértice anterior que corresponde al polo frontal y es ligeramente cóncava porque se adapta a la superficie ósea antevista. Otra característica que hemos mencionado es que su límite anterior es el polo frontal, su límite posterior corresponde al valle silviano. Dicho valle silviano es el origen del surco lateral de Silvio. Aprovechando la imagen, vemos aquí el gancho del hipocampo, que va a tener relación con el valle silviano, que es la base de esta cara inferior. Tenemos como límite medial la cisura interhemisférica, pero si somos muy descriptivos, correspondería al borde inferior de los hemisferios cerebrales. Y su límite lateral corresponde a la tercera circunvolución frontal. Aquí estamos sosteniendo al encéfalo para poder mirar sobre todo su cara inferior. Dentro de esta circunvolución órbito-frontal, que la estamos viendo aquí médicos, tenemos sobre todo 2 surcos y 3 circunvoluciones. Uno de los surcos se llama surco orbitario. Este surco orbitario también se le llama surco olfatorio, orbitario interno. El surco olfatorio es donde vamos a tener, como lo vamos a ver en las clases de los 12 pares craneales, vamos a observar sobre todo la cintilla olfatoria y el bulbo olfatorio, y es un surco poco profundo. Otro surco que vamos a ver aquí se llama surco orbitario lateral. Aquí está, ve médicos, este es el surco orbitario lateral. Y posteriormente estos surcos me van a delimitar a la circunvolución orbitaria interna, que tiene poca superficie, y esta circunvolución orbital interna, médicos, corresponde a, si estamos viendo la cara lateral, sería a la circunvolución frontal superior. Si estamos viendo a la cara medial, sería o correspondería la circunvolución frontal interna. Posteriormente vemos la circunvolución orbitaria media,
que ocupa la mayoría de la superficie de esta cara y corresponde a la circunvolución frontal media. En esta circunvolución frontal interna, una característica es la H orbitaria. Miren, médico, observen un surco poco profundo, vertical, otro surco poco profundo, y vemos la porción horizontal de la H, esta es la H orbitaria. Y la última circunvolución que vamos a tener se denomina circunvolución orbitaria externa. Entonces, estas circunvoluciones están separadas, el surco orbitario separa la circunvolución orbitaria interna de la media, y el surco orbitario externo o lateral separa la circunvolución orbitaria externa de la media. Dentro de estas circunvoluciones vamos a encontrar algo muy importante, las áreas de Brodmann, descubiertas en un largo periodo por este médico neurólogo alemán, Brodmann. Realizó un mapeo de toda la citoarquitectura de la corteza cerebral, obteniendo un total de 52 áreas a través de tinciones de Diels. Una cosa importante es que dentro de esas áreas tenemos áreas ausentes en la corteza cerebral, pero presentes sobre todo en los simios, que correspondería al área 15, 16, 40, 49, 50 y 51. A continuación le voy a explicar las áreas de Brodmann, pero exclusivamente del lóbulo frontal. Dentro de estas áreas la vamos a ir enumerando dependiendo la cara que estemos observando. Como vemos aquí, vemos la cara lateral. El área de Brodmann que más nos llama la atención aquí sería el área 4. El área 4, médicos, ocupa toda la circunvolución frontal ascendente. Es el área motora primaria. Después, delante de esta área, vamos a encontrar el área motora suplementaria, el área 6 de Brodmann. Esta área se distribuye ampliamente en el extremo posterior de la circunvolución frontal superior, de la media que ocupa la mayoría de la superficie y de la inferior. Posteriormente, delante de la 4, la 6, tenemos la 8. Esta corresponde al área del campo ocular frontal y vemos aquí que solamente va a ocupar la circunvolución frontal media y la circunvolución frontal inferior. Delante de ella vamos a encontrar el área 9, 10 y 11, que corresponde al área prefrontal. El 9 se va a ubicar en la circunvolución frontal superior y en la porción media de la circunvolución frontal media. El 10 ocupa las tres circunvoluciones superior, media e inferior y se encuentra entre la porción media y anterior. Y la más anterior de estas áreas prefrontales corresponde a la 11. Otra área que vamos a encontrar es muy importante. ¿Se acuerdan que le había dicho que aquí estaba el surco lateral de cilio? Su rama ascendente, su rama descendente horizontal corresponde al pliegue denominado, o pliegue curvo denominado cabo. Vamos a encontrar el área 45 y 44 de Broca. Otra área que vamos a observar es la área de zona frontal media, que corresponde a la porción media de la circunvolución frontal media e inferior. Y posteriormente vamos a encontrar el área 47, que se encuentra en la circunvolución frontal inferior en su extremo anterior. Esas corresponderían a las áreas de la cara lateral. Las áreas de la cara medial, como sabemos, en la circunvolución frontal ascendente la vamos a encontrar tanto en la cara lateral como en la cara medial. Por lo tanto, aquí podemos ver también el área 4 de Brodmann. Posteriormente vamos a describirla bien en el homúnculo motor y desarrollar y originar el tracto córtico espinal. Delante de esta área vamos a encontrar el área 6, área motora suplementaria correspondiente al extremo posterior de la circunvolución frontal interna. Delante de esta vemos el área 8, corresponde al campo ocular frontal, y adelante de esta vamos a encontrar el área 9 y 10 de Brodmann, que corresponde al área prefrontal, como la podemos ver aquí. Posteriormente vamos a observar la cara inferior, y la cara inferior está, aquí vamos a encontrar el área prefrontal que corresponde a la 11
y a la 12. La 11 la vamos a encontrar en la circunvolución orbitaria media y la 12 en la circunvolución orbitaria externa. El área 13 vamos a tenerla en la circunvolución orbitaria media, pero en la parte posterior. Y el área 14 corresponde a la circunvolución orbital interna, tanto en su extremo anterior como posterior. Otras áreas que vamos a ver es el área 45 de Broca, en la circunvolución orbitaria externa, y el área 47 que va a estar en el extremo anterior de la circunvolución orbitaria externa. Ya identificado los elementos anatómicos que corresponden al lóbulo frontal, ahora procederemos a nuestra clase de identificación sobre el órgano. Gracias por su atención. Ahora realizaremos la descripción del lóbulo frontal. Para dicha descripción necesitas un campo quirúrgico, una guía, tus guantes, la bata y el órgano. Dicho órgano ha sido preparado de acuerdo a las normas oficiales mexicanas que rige el manejo y utilización de los órganos con fines académicos, tal y como lo realizamos en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en el Laboratorio de Morfología de la División Académica de Ciencias de la Salud. Con tu mano izquierda sostén al órgano, posicionándolo sobre la cara que vamos a describir. Con tu mano derecha posiciona la guía, que te permitirá la identificación de las estructuras anatómicas. Debo de hacerte mención que la guía no hay que profundizarla en la superficie del órgano, ni mucho menos dañarlo. Ahora procederemos a la descripción del hemisferio cerebral del lado derecho. Para podernos ubicar dentro del hemisferio es necesario localizar el polo frontal, el polo temporal y el polo occipital. Por lo tanto, describiremos cada una de las circunvoluciones del lóbulo frontal. Empezaremos con la circunvolución frontal ascendente. Podemos observar aquí la circunvolución frontal ascendente. Esta circunvolución está delimitada por delante por el surco precentral. Dicho surco precentral empieza a originarse a la altura del surco lateral de Silvio, asciende totalmente por delante de la circunvolución precentral, pero este surco tanto lo observamos en la cara lateral como lo podemos observar en la cara medial. Posteriormente vamos a ver que el surco que se encuentra por detrás de la circunvolución precentral, o también llamada circunvolución frontal ascendente, es el surco central de Rolando. Vemos aquí el surco central de Rolando. Igual la misma característica, se origina por arriba del surco lateral, asciende como lo podemos observar aquí y llega y se pierde totalmente en el borde superior de los hemisferios cerebrales. Entonces, ya delimitado, también otra característica principal que tiene la circunvolución precentral, o también llamada circunvolución frontal ascendente, es que presenta dos extremos. El extremo inferior, que podemos aquí señalar, se va a continuar a través de un pliegue curvo con la circunvolución frontal inferior, para formar el pliegue curvo denominado pie. Posteriormente vamos a ver que ese fue el extremo inferior. El extremo superior vamos a dirigirlo hacia la cara medial del hemisferio cerebral y vamos a observar que va a formar la porción anterior del lóbulo paracentral. Dicha porción anterior de la circunvolución frontal ascendente se une a través del pliegue de paso llamado frontoparietal con la circunvolución parietal ascendente. Entonces, ya identificado la circunvolución frontal ascendente, procederemos a identificar las circunvoluciones que presentan una disposición postero-anterior. Como podemos ver, la primera circunvolución que vemos aquí es la circunvolución frontal superior. Esta circunvolución se encuentra delimitada en la parte posterior o extremidad posterior
por el surco precentral. En la parte anterior vamos a tener que forma parte del polo frontal y por arriba tenemos que estar delimitado por el borde superior de los hemisferios cerebrales y en la parte inferior por el surco frontal superior. Debajo de esta circunvolución podemos observar la circunvolución frontal media, que está delimitada por el surco frontal inferior y te va separando a la circunvolución frontal media de la circunvolución frontal inferior. Un dato importante de esta circunvolución frontal media es que ocupa, como ya había mencionado, la mayor superficie, pero al mismo tiempo forma la mayoría de la superficie del polo frontal. Y por debajo del surco frontal inferior, que estoy delimitando aquí, vamos a encontrar a la circunvolución frontal inferior. Dicha circunvolución frontal inferior se relaciona directamente con la circunvolución frontal ascendente. Dentro de esta circunvolución frontal inferior, también denominada la circunvolución de Broca, por la relación del área 44 y 45 de Broca, vamos a encontrar una delimitación importante. Observamos aquí al surco lateral de Silvio, aquel que separó al lóbulo frontal del lóbulo temporal, tener dos ramas. Observamos una rama que asciende y una rama que desciende. Entre la rama ascendente y la rama descendente horizontal veo y delimitamos un ángulo. Este ángulo que estoy señalando corresponde a un pliegue curvo denominado cabo. Sobre este cabo vamos a encontrar el área 44 y el área 45 de Brockman, que corresponde parte a la circunvolución denominada Broca. Vamos a hablar un poquito del surco precentral. El surco precentral está formado, médicos, tanto por la rama ascendente como por la rama descendente del surco frontal superior, que se une con la rama ascendente y la rama descendente del surco frontal inferior. De esta manera vamos a tener que el surco precentral lo origina prácticamente los extremos bifurcados de los surcos frontal superior y el surco frontal inferior. Procedemos ahora a la descripción. Ya hicimos de la cara lateral, ahora vamos a describir la cara medial. En la cara medial, a nivel del lóbulo frontal, vamos a poder observar desde la porción inferior del polo frontal hasta la porción superior, antes de llegar al surco precentral, la circunvolución frontal interna. Dicha circunvolución frontal interna va a estar delimitada en su parte superior, roto levemente, por la circunvolución frontal superior. ¿Cuáles son los límites de la circunvolución frontal interna? Por arriba tenemos al borde superior de los hemisferios cerebrales. En su parte inferior vamos a encontrar al surco subfrontal, o también denominado calloso marginal. Dicho surco subfrontal, podemos observar, pasa por debajo de circunvolución frontal interna y miren, médicos, también va a delimitar en la parte inferior al lóbulo paracentral y se dirige hacia atrás para poder delimitar del lóbulo paracentral al lóbulo cuadrilátero. Aquí vemos al lóbulo cuadrilátero. Dicho lóbulo cuadrilátero no pertenece al lóbulo frontal, pero sí pertenece al lóbulo parietal, junto con la circunvolución parietal ascendente. Del surco subfrontal podemos observar a la circunvolución del cuerpo calloso, pero en la parte posterior se va a llamar circunvolución del cíngulo. Dicha circunvolución del cíngulo, podemos observarlo aquí, mire, médico, se va a continuar directamente con la circunvolución temporo-occipital, también denominada circunvolución del hipocampo, que va a terminar prácticamente en el gancho del hipocampo que estoy señalando en esta porción. Entonces, la circunvolución del cíngulo, como podemos ver, es una circunvolución de forma semicircular.
Por detrás de esta circunvolución del cíngulo vamos a observar a las circunvoluciones temporo-occipital, que se dividen en circunvolución temporo-occipital primera, la segunda y la tercera. En la parte posterior al lóbulo cuadrilátero, vamos a observar a la cuña. Tiene base, tiene vértice y vamos a observar el surco parieto occipital y en la parte inferior al surco calcarino. Entonces, una de las características principales de esta cara es el cuerpo calloso. Vemos aquí al pico rostrum, observamos claramente la rodilla y observamos al esplenio o también denominado cuello. En la parte inferior vemos al tálamo, al hipotálamo, al fornis y al surco hipotalámico. Entonces, correspondiendo al lóbulo frontal, vamos a girar el hemisferio cerebral del lado derecho y vamos a observar a la superficie orbitofrontal con vértice anterior y base posterior. El vértice anterior corresponde al polo frontal y la base, miren, obsérvenlo, es el valle silviano. Entonces, observamos aquí que esta circunvolución va a tener dos surcos. El primero se llama surco olfatorio o también se denomina surco orbitario interno. El segundo surco vamos a ver que es lateral y se denomina surco orbitario externo. Entre el surco orbitario interno y orbitario externo se delimita tres circunvoluciones. Circunvolución orbitaria interna, circunvolución orbitaria media y la circunvolución orbitaria externa. La circunvolución orbitaria interna es de poca superficie, una superficie muy estrecha. La circunvolución orbitaria media, podemos observar que en el centro de ella tenemos una H, formada por surcos muy poco profundos, pero sí observables, y se llama las H's orbitarias o la H orbitaria. Y podemos observar también a la circunvolución orbitaria externa. Dicha circunvolución orbitaria externa está delimitada por el surco orbitario externo o lateral. Podemos observar que ya describimos a la superficie orbitofrontal, a la superficie medial del lóbulo frontal, así como la superficie lateral del lóbulo frontal. Ahora procederemos a ubicar las áreas de Brodmann. En la circunvolución frontal ascendente, área 4 de Brodmann. En el extremo posterior de la circunvolución frontal superior, media, inferior, área 6 de Brodmann. En la circunvolución frontal superior y media, área 8 de Brodmann. En las circunvoluciones superior y media, área 9 de Brodmann. En las circunvoluciones frontal superior, media, inferior, área 10 de Brodmann. En la circunvolución frontal media en su extremo anterior, área 11 de Brodmann. En el cabo, ¿se acuerdan que aquí estaba el cabo? Aquí tenemos el pliegue curvo denominado cabo y acá tenemos el pie. En el cabo vamos a encontrar área 44 y área 45 de Brodmann. Entre la circunvolución frontal media y la circunvolución frontal inferior en su tercio medio, área 46 de Brodmann. Y en la porción más anterior de la circunvolución frontal inferior, área 47 de Brodmann. De esta forma tenemos delimitada todas las áreas de Brodmann. Ahora vamos a proceder a delimitar las áreas inferiores o las áreas del lóbulo orbitofrontal. La primera área que vamos a encontrar es la 11 de Brodmann, la área 12 de Brodmann. La 11 de Brodmann la vamos a encontrar en la parte anterior de la circunvolución frontal media. El área 12 de Brodmann la vamos a encontrar casi en el tercio medio de la circunvolución frontal lateral. El área 13 de Brodmann la vamos a encontrar en la parte posterior de la circunvolución frontal media. El área 14 de Brodmann ocupa la superficie de la circunvolución frontal interna. Posteriormente vamos a encontrar también en esta cara el área 25 de Brodmann en la parte posterior y el área 47 de Brodmann en la porción anterior de la circunvolución orbitaria externa. Otras áreas de Brodmann que vamos a encontrar, pero en la superficie medial, son las siguientes.
En la circunvolución frontal ascendente, el área 4 de Brodmann. En la extremidad posterior de la circunvolución frontal interna, el área 6 de Brodmann. Casi entre la extremidad posterior y la porción media, el área 8 de Brodmann. Y en la extremidad anterior de esta circunvolución encontramos el área 9 y 10 de Brodmann. De esta forma concluimos la identificación anatómica de la superficie lateral, medial e inferior del lóbulo frontal. Te debo hacer mención que debes de consultar a tu libro de neuroanatomía supratentorial, donde vas a encontrar las descripciones de dichas áreas de Brodmann y estar pendiente de los videos que vamos a subir, donde describimos las áreas de Brodmann, las capas corticales, la sinapsis, los neurotransmisores que participan en ella y así como las correlaciones clínicas que vamos a ver durante clase. Gracias por tu atención y espero que este video sea excelentemente un video para tu enseñanza médica.